placer verte otra vez. Gracias, Luis. Una alegría, una brajá poder compartir otra vez una charla. Que por las dudas, explica lo que es una brajá, porque Una digo, brajá, una bendición, cosas lindas, cosas buenas. Como totalmente. la lluvia. La lluvia es brajá, trae cosas lindas. Es buena cosa. Trae cosas para hacer crecer. Cada vez que nos vemos estamos en una situación difícil para Israel. Termina haber un ataque de Irán. Contame cómo lo estás viviendo, no solo como rabino, sino como ser humano. Mirá, todavía tratando de digerir esta situación que es parte de- de lo que está sucediendo a nivel global, ¿no es cierto? Una cantidad de reacciones de violencia desatadas en una cantidad de lugares, ¿no es cierto? Y esto es algo inédito, porque inédito que hayan salido los misiles, más de 300 misiles dirigidos a todo Israel desde el territorio de Irán, pero más de lo mismo porque, como ya sabemos, Irán ya ha destruido varios países de la zona. Ha destruido el Líbano, ha destruido Siria, ha destruido Irak, apoderándose de sus territorios y lanzando desde allí, ni hablar, obviamente, a través de Hamas en Gaza, lanzando desde allí todo tipo de ataques a Israel desde hace años, desde hace años. O sea, eso es algo que venimos teniendo que sufrirlo y aprender a ver de qué manera, con la tecnología y los avances tecnológicos, poder defendernos. La cúpula de hierro y todas las cosas que estuvimos viendo lograron incluso que no caigan misiles iraníes en la mezquita del Aqsa, en el monte del templo. Se veían las imágenes de cómo podían haber caído en absolutamente cualquier lugar, incluso en lugares sagrados del Islam. A todo tipo de población civil, a cualquier lugar, sin discriminar ningún blanco. Lamentablemente el Estado de Israel y el pueblo de Israel que vive allí tuvo que acostumbrarse como una rutina natural a que sus hijos en la escuela, a que sus abuelos en los hogares tengan entre 10 y 20 segundos para ir corriendo a un refugio cuando suenan las alarmas en todo el país ante este tipo de ataques. Pero es la primera vez que directamente desde el territorio iraní lanzan una embestida de estas características, por lo que, como todos, estamos alarmados por cómo sigue todo esto, ¿no es cierto? Yo no sé si es producto de la inmediatez de la cultura hoy, si es producto de la facilidad de la opinión antes de la información o si es producto del antisemitismo directamente. Pero yo digo, estamos hablando, te veo con la chapita, estamos hablando de un 7 de octubre donde todavía 133 personas están cautivas sin saber en qué condiciones en manos de Hamas. 133 civiles. Muchos olvidan, ¿no?, lo que acabo de contar, el ataque asesino de Hamas del 7 de octubre, del que se cumplen apenas 6 meses, y parecía que por calendario, ¿no es cierto? Claro. Todavía mantiene secuestrados 133 civiles, de los cuales varios son argentinos, de los que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Si están vivos, si no, si van a volver, si no. Por supuesto, la esperanza, el reclamo es continuo, por eso la chapita esta habla de eso, ¿no es cierto? Tenemos esta insignia hasta que vuelvan a casa. Pero ese drama sigue, esa herida sigue abierta continuamente y se vuelve a abrir de esta manera. La verdad, uno dice cuándo va a terminar algo y antes de que termine ya empieza algo nuevo. Solo pedir conciencia y por supuesto celebrar y agradecer la ayuda internacional que rápidamente acudió en defensa del Estado de Israel. Fíjate qué dramático, digo, decir 133 y no 134, porque supimos que había una persona menos, porque en los ingresos a Gaza se descubrió un cadáver que había sido, no sé, abandonado, no quiero usar una palabra hiriente, de uno de los rehenes. O sea, tampoco se sabe qué pasó con el resto, tampoco hay testimonios de vejaciones a las mujeres israelíes. Digo, ¿hay modo de ponerse, de buscar un camino en el medio? Digo, yo creo que o estás con el terrorismo o estás con una democracia occidental que respeta los derechos. Después discutamos la política. ¿Pero hay modo de encontrar un camino en el medio? Es que es muy lamentable a la vez, tal como lo decís, ¿no? Que no todos lo vean así de manera tan clara. Israel está bajo ataque del terror desde hace añares.
encubierto por un supuesto reclamo legítimo de tierras. Si esto fuese un reclamo de tierras, uno se pregunta cómo puede ser que vayan a asesinar chicos por la calle, o que haya demostraciones de las mujeres que fueron liberadas, que fueron sistemáticamente violadas por decenas de personas. Y lo que uno lo atraviesa en el dolor es que tantas organizaciones y movimientos y colectivos supuestamente progresistas se pongan de lado de dictaduras y de autocracias que someten a sus pueblos y que someten a los pueblos vecinos bajo supuestos pedidos o reclamos territoriales. Estas cosas no son reclamos territoriales, esto es un atentado directamente a llevar adelante lo que su Carta Magna dice, que es eliminar el Estado de Israel y el pueblo judío. Sin metáfora, ¿eh? O sea, eso está escrito. Sí, es sí, la sí. desaparición de la faz de la tierra de Israel, como dijo alguna vez Mahmoud Ahmadinejad, o como está en la Carta de Hamás. Mira, si fuese un reclamo de tierras, en Gaza, no vive un solo judío. Israel no tiene no puede tener ningún interés por tener ese tipo de lugar. De hecho, de manera unilateral, toda la población judía de la zona se fue en el año 2005. Es tal cual de literal. Y te quiero decir esto en relación a cómo sigue la guerra, cómo no sigue la guerra, cómo sigue el conflicto. Hay una frase de Golda Meir que es muy clara. El día que el Estado de Israel deponga las armas, desaparece el Estado de Israel. El día que aquellos países árabes, porque no es todo el mundo árabe, hay que aclararlo también, que aquellos países árabes que siguen sosteniendo, financiando y llevando adelante actos de terror en Israel y fuera de Israel, depongan las armas, en ese momento va a terminar la guerra. Es así de paradójico, ¿no? Es así de simple. Israel no defendiéndose desaparece, este mundo fundamentalista depone las armas y se termina el conflicto. Pero es la forma en que se manifiesta sistemáticamente el terror, no solo en Israel. En un montón de países, en nuestro país lo hemos vivido. El terrorismo fanático aquí ha destruido a la embajada de Israel en Argentina, a la sede de la AMIA, hace 30 y 32 años atrás. Y fue una herida que atravesó a toda la Argentina. Fue un blanco dirigido sin duda a la comunidad judía, al Estado de Israel, pero es algo que atravesó a la identidad de esta ciudad, incluso hasta a la geografía de esta ciudad. Desde ese momento no hay una sola escuela, un jardín de infantes, un templo donde la gente va a rezar o celebrar un casamiento que no esté rodeado de vallas, de pilotes, de prohibido estacionar, de guardias de seguridad privados y públicos. Nuestros chicos son los únicos de la ciudad, los únicos del país, los chicos de la comunidad judía, que hace 30 años para ir a estudiar matemática lo tienen que cachear el bolso y tienen que pasar por detectores de metales y en la puerta hay pilotes y barrotes que ya los hemos naturalizado como parte del paisaje de las cuadras, ¿no es cierto? Pero uno ve un pilote y sabe que ahí va a haber una institución judía. Eso sucede hace 30 años en la Argentina. Nos cambió y nos atravesó esa herida de la que nunca pudimos sanar. ¿Cómo explicas, lo mencionabas, ¿no?, que cierta progresía se pone crítica hacia la posición de Israel? Digo, hoy mismo sostenía con un amigo que vive en Londres, de la comunidad LGTBQ+, porque vi banderas, y yo decía, ¿probaron ir a los países fundamentalistas a intentar? Digo, en Tel Aviv se realiza el Pride más imponente y festivo. El primero de todos, el más imponente. Es imponente lo que yo digo. ¿Cómo explicas que colectivos feministas, colectivos de minorías sexuales puedan sostener una posición contra Israel? Creo que han sido cooptados por un mensaje, no puedo explicarlo, pero en el último 8M, en el último acto por el Día de la Mujer, el discurso oficial en la Plaza del Congreso arrancó tildando a Israel de Estado genocida y hablando de la Palestina libre y de todas estas cosas que estamos diciendo. Y me dice que
interesante, ¿no? Porque si uno va a mirar cuáles son los derechos de las mujeres en estos lugares, cuáles son los derechos de las comunidades LGTB, cuáles son los derechos simplemente de libertad de expresión, de poder votar, de poder salir a la calle una mujer sin tener que estar obligada a salir con un hombre. Cosas que nos parecen naturales y obvias. Y es realmente doloroso que tantas banderas tan importantes, que tanto ha costado conseguir, ¿no es cierto? Como la igualdad de género, el trabajo por la igualdad entre el hombre y la mujer, y todos los valores que la democracia propone, es tristísimo poder ver cómo todos esos colectivos que sostienen esas banderas tan importantes, de pronto, por el solo hecho de ponerse en contra de Occidente, abrazan y sostienen autocracias que pisotean a sus pueblos. No solamente pisotean a esos colectivos, sino que pisotean directamente a sus pueblos de manera ideológica, mental, educativa, psicológica, religiosa. Que a lo mejor esté ahí la respuesta que acabas de dar. Es por estar en contra de Occidente. O sea, me pongo dogmático y furioso defensor de cualquier cosa, aun cuando sea tentatoria de las libertades Todo más lo que básicas. tenga que ver con Occidente, entonces no. Es lo único que se me puede ocurrir, ¿no? Como si estuviese partido, todos estamos partidos, todos somos dos en algún lugar. El mundo, lamentablemente, también está partido, pero en estos quiebres, ¿no? Entre derechas e izquierdas pareciera que hay cosas irreductibles. ¿Dónde es el punto medio, ¿no? ¿Cómo encontrarla? Y yo creo que una de las máximas aspiraciones, bueno, los místicos de la tradición de Israel nos traen las máximas aspiraciones para lograr tanto en el mundo como dentro, ¿no? El self es el del equilibrio, el del punto medio. La derecha, la izquierda, y hablo en la política como en con el vínculo entre las personas, lo que hacemos diciendo que sí, lo que hacemos diciendo que no. Son todas cosas importantísimas. El tema es ver cómo uno puede buscar el equilibrio, el punto medio. Mira, hay una palabra hermosa en la tradición de los místicos, que es la palabra belleza. Tiferet quiere decir belleza. Y esa es la traducción del equilibrio. Cuando los místicos hablan de encontrar el equilibrio interior entre lo que hacemos con nuestra parte derecha del cerebro, de las acciones, de las emociones, porque estamos divididos en dos, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestras manos. El equilibrio, los místicos lo llaman belleza, esa es la verdadera belleza. Belleza no tiene que ver con la cuestión estética, sino con la cuestión ética, de poder alcanzar ese equilibrio, de no llevar a cuestiones irreductibles y de no encuentro. Ahora, tengo para mí que hay un lugar donde no se busca el término medio. Te ubicas en qué lugar estás, y vuelvo al comienzo. O estás del lado de una organización terrorista que propone la desaparición de un Estado, Israel en este caso, o estás del lado de un sistema perfectible, que se llama democracia. Parece que ahí no hay término medio, estás de un lado o del otro, ¿no? No, por supuesto. Acá estamos hablando de algo absolutamente extremo, y absolutamente ningún extremo es válido en la conversación. Claro. Ningún extremo, ni de un lado ni del otro, podría ser válido en ninguna conversación. Estamos intentando hablar de las cosas positivas que tienen cualquier espacio. La derecha tiene cosas muy importantes. La libertad es algo muy importante del ser humano. Los espacios de izquierda tienen valores muy importantes. La igualdad entre los seres humanos es muy importante. Pero es una realidad: a mayor libertad, menos igualdad. Y a mayor igualdad, menos libertad. Y los dos valores son muy importantes. ¿Cómo hacemos para buscar el punto medio para tener los dos? ¿Padeciste discriminación por ser judío? ¿Cómo? ¿Padeciste discriminación por ser judío? Mira, la Argentina, en ese sentido, yo creo que es el jardín del Edén. Lo digo completamente convencido de que la Argentina no es un país antisemita. Tiene, por supuesto, personas completamente desviadas emocional y psicológicamente, que llevan adelante actos de violencia a partir eminentemente de su ignorancia. Pero Argentina como país no es un país
que yo sienta que sea en particular antisemita o discriminatorio. Yo creo que nuestro país es un ejemplo de convivencia. Un ejemplo de convivencia. Nuestro país no tiene problemas raciales, no tiene problemas religiosos, hablo de conflictos, conflictos serios. No tiene conflictos étnicos. Y mira que este es un crisol de razas. Este país fue fundado con un crisol. ¿Es perfecto? No, por supuesto, ya lo sabemos. Si querés hablamos de la Argentina en otro programa. Pero sin duda y en comparación con un montón de otros lugares, ni hablar Europa, ni hablar Estados Unidos, ni hablar Medio Oriente. En ese sentido no lo es. Por supuesto que hay expresiones de particulares muchas veces que... Y la verdad es que lo pongo en el lugar de la absoluta ignorancia. Ignorancia en el sentido de no saber algunas expresiones de antisemitismo. Pero no considero a Argentina como un país que esté atravesado por ese virus. ¿Qué es ser judío hoy? Arrancaste ya con... No se sabe, Vamos. uno nunca sabe en este programa. ¿Qué es ser judío? Mira, te lo voy a decir así. El judaísmo no es una religión. Primero, que sé que es medio raro para decirlo. El judaísmo no es una religión. El judaísmo es una familia. Es una familia. Hubo un tiempo en donde se quiso, incluso el antisemitismo fue por el judío, por su religión, ¿no? Tipo la Inquisición, ¿no es cierto? Tampoco es una raza o una etnia, no tiene que ver con lo biológico. Hubo otro tiempo en el nazismo en donde se quiso determinar que era una raza, que tenía este tamaño de nariz, este tamaño de cabeza y esta sangre, etcétera. Y no es así. La realidad es que hay judíos de color de tez blanca, morena, amarillos. Hay judíos con ojos claros y ojos morenos y en absoluto no es una raza ni una etnia. Es una familia. Porque el concepto de familia va mucho más allá de lo biológico. Una familia comparte códigos en común, comparte una historia en común y un proyecto de vida en común. Tiene aspectos religiosos, espirituales, como todas las familias, culinarios. Tiene sus comidas propias, sus días de encuentro, sus fechas en donde se ponen tristes o sus fechas donde se ponen contentos, como toda familia. Y en una familia, no solamente uno es parte de la familia por cuestiones biológicas y de sangre, sino que hay mucha gente que puede ser parte de tu familia. Una persona, vos estás casado con tu marido, son familia. No tiene que ver con algo biológico, pero son parte de una familia. Una pareja adopta a un chico, ese chico es parte de la familia. Al igual que un chico que nace de manera desde lo biológico, ¿no? El concepto de familia es mucho más poderoso y mucho más abierto que el que podemos entender como simplemente una raza, ¿no es cierto? Y como tal, lo potente es que como judío poder investigar y meterse dentro de los valores esenciales de esa familia, valores y misiones que llevamos desde hace milenios y que buscan eminentemente en este mundo tan quebrado, tan partido, tan declarado en dos y en partes, todo es dos en el mundo. Nosotros no sabemos qué es el número uno, no conocemos el número uno, no tenemos la capacidad de saber algo que sea uno. Por eso somos todo dos. El ser humano es dos. Somos carne y hueso, somos cuerpo y alma, somos objetivos y subjetivos. Somos arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, somos adentro y afuera. Somos el éxito y el fracaso, la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, el cielo y la tierra. Somos todos dos, no sabemos lo que es uno. Hay un solo uno, que no sabemos bien qué es, por eso no sabemos. No hay una sola cosa que conozcamos que sea uno, nada. Es tan interesante para alguien que no es judío, a mí me da mucha curiosidad. En el medio de tanta ignorancia, uno dice, es una religión, claramente, y tranquilamente puede ser judío y ateo o agnóstico. Claro.
No, claro, no. Para los que sí, venimos, no, claro, para los que claro. venimos de tradición cristiana o de tradición, que yo, musulmana, no se puede Es que ser judío sí, y ser ateo. claro, es que es muy difícil. ¿Con qué lo compara el judaísmo? ¿Con el cristianismo y el islam? ¿O con los franceses, los argentinos y los Claro. bolivianos? ¿Con qué lo comparás? Bueno, con ninguna de las dos. Es algo muy particular. Como te decía, esa nación, ese pueblo, esa familia tiene una misión: trabajar por el equilibrio, por buscar la unidad, lo uno entre todo este mundo quebrado. Y esto de que no es una religión, yo sé que puede medio un impacto, pero ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Hay una sola religión monoteísta en el mundo, religión monoteísta, que es el Islam. El Islam es una religión, porque para ser musulmán vos tenés que tener fe. Es la fe lo que te hace ser parte del mundo musulmán. Fe en que Mahoma es el profeta y Allahu Akbar, y que Dios es uno. Y es monoteísta porque Alá es uno. Es una religión monoteísta. El cristianismo claramente es una religión, por supuesto. Cristiano es aquel que tiene fe en Cristo, en el Salvador. El monoteísmo en el cristianismo es más complejo. El monoteísmo en el cristianismo es más complejo porque son tres. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad hace más complejo el monoteísmo puro del cristianismo. El judaísmo es claramente monoteísta. El Kadosh Baruj Hu es uno, pero no es una religión. Porque para ser judío no es que tenés que tener fe. Judío no es el que cree, sino el que nace de un vientre judío o bien decide ser parte de esa familia y pasa a ser tan judío como Moisés, como Abraham. Exactamente igual. Cuando aquel que tiene la convicción de ser parte de esa familia. Y al ser una familia es muy diferente a cualquier otra religión. Tanto el Islam como el cristianismo son religiones porque son misioneros y evangélicos. Y por eso que son multitudinarias. El judaísmo no. Uno no anda buscando primos por la calle. Y es por eso que es tan minúsculo el judaísmo. ¿Existe la conversión al judaísmo? Sí. Es algo que se propaga y se... No, porque... Y por eso es tan minúsculo y tan pequeño el judaísmo. Te lo dije la otra vez, los números no dan. O sea, hay 14 millones de judíos en todo el planeta. Hay más gente que vive en el conurbano bonaerense, en todo el mundo. Es un pueblo más pequeño. La otra vez leí, la cantidad de judíos en el mundo es menor a un error estadístico en un censo en China. Wow. Imagínate. O sea, wow. Claro. Y parece que quieren las tierras árabes, ¿no? Bueno, no me quiero volver a la anterior. Es algo, hay que estudiar los números para ver. Pero repetí esto, hay solo 14... Solo en todo el planeta, 14 millones. ¿Y en la Argentina? Incluyendo todos los que dicen, yo con usted no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no creo, yo no quiero, yo no... Incluyendo 14 millones. Acá en la Argentina son cerca de 200.000. En todo el país. Y como te decía, en términos territoriales, la tercera parte del planeta, de la Tierra del planeta, es de países musulmanes. La tercera parte del planeta. Israel es un país muy pequeño. Gaza, para que tengas una idea, Gaza es más chico que Pilar. No tiene que ver los números para ver de qué estamos hablando, como si fuese... pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, el judaísmo no es una religión, sino que tiene aspectos religiosos, aspectos espirituales y religiosos fundantes, pero quizás es interesante ver cuál es la definición de Dios para ver si acaso es apenas una religión. ¿Cuál es la definición de Dios? Viniste tranquilo hoy. ¿Viste? Yo naturalmente soy tranquilo, me sacan de mi tranquilidad. Siempre la culpa es ajena. No tengo tradición judía, pero la culpa la tengo bastante organizadita. ¿Cuál es la definición de Dios? Recién te dije que el ser humano no sabe lo que es el uno. Es un número que no conocemos. Nada es uno. Podríamos decir que esta es una mesa, pero la podemos dividir en las patas y en la tabla, y después la podés volver a dividir en partículas y en átomos y todo. No hay forma de que sea uno.
Todo nuestro mundo está dividido en dos. Está partido, está dividido. Nosotros somos muchos. Nosotros mismos somos muchos. O sea que la palabra rostro en hebreo se dice panim. Todo lo que termina en im en hebreo es plural. Como maim, el agua. No hay un agua. Como es un agua, muchas. Con la palabra rostro solo existe en plural, panim. Porque tenemos muchos rostros. Porque somos muchos dentro. Vos hablás y hasta te reís diferente según a quién tenés enfrente. Hay diferentes personas que hasta te llaman de diferentes maneras. Tenés diferentes nombres. Tenés diferentes roles en la sociedad. Y a veces sale el valiente y a veces sale el cobarde de dentro. Somos muchos ahí adentro. No somos lo mismo frente a nuestros padres, que frente a nuestros hijos, que frente a nuestro jefe, que frente a nuestro empleado, frente a nuestro amor. No somos lo mismos. Por más que decimos uno mismo. La palabra uno mismo es una contradicción. No decimos todo lo que pensamos ni hacemos todo lo que sentimos. Pues el trabajo de intentar conectarse con lo uno entra en el terreno de la dimensión espiritual. Porque lo único uno es el Kadosh Baruj Hu, inentendible. ¿Qué es? La definición de Dios. Nosotros acá somos dos, obvio. Pero si cada uno dice cuál es la definición de Dios, ¿cuántas definiciones vamos a tener ahora? Mínimo dos. Mínimo dos. Ni hablar si empezamos a preguntarles a los muchachos acá. Sí, o si nos repreguntamos entre También, nosotros van a aparecer. o sea, ¿Dios es uno? Sí. La respuesta es absoluta, sí. Ahora, explicar qué es ese uno es muy difícil. Es muy complejo. No es así nomás. Y hay algo que yo comparto con la mayoría de las personas que dicen que no creen en Dios. Yo tampoco creo en Dios, o en el Dios que la mayoría de las personas creen. Tratemos de aclarar, sos rabino y no sí, crees. Sí. Uy. No creo en Dios es una gran frase, pero sí creo en esa frase. No creo en Dios. Cuando uno analiza qué es la palabra Dios. El término Dios viene del griego. Es una mutación de la palabra que viene de Zeus, del dios del panteón griego. Zeus, Theos, Deos, Dios. O sea, creer en Dios es ir justamente a ese lugar tan, a veces infantil, que nos venden de chicos, de pensar que hay un señor con barba y pelo largo y vestido de blanco como Zeus. Omnipresente, omnisciente, En todo. algún todo lugar, omni. en alguna nube mirando hasta lo que comes. Bueno, ese Dios yo no creo en Zeus. Y digo Zeus porque es el Dios que nos hasta personifican, ¿no? Tampoco en el simplismo de la religión, que habla de rituales, y mira que me encantan los rituales, me la paso haciendo, son importantísimos. Pero no desde el punto de vista simplemente religioso, en donde ponemos a Dios al que hay que pedirle cosas, o hasta agradecerle cosas. Porque nos pone en un lugar de superioridad increíble, de desfachatez, ese tipo de rezo a Dios. Pedir a Dios es quién es el jefe y quién es el empleado acá, ¿no? El rezo es casi una declaración con nivel de desfachatez, ¿no es cierto? Decir, mira Dios, acá tengo la lista de todas las cosas que hiciste mal. Te voy a decir qué es lo que tenés que arreglar. Para eso me serviría explicarte cómo se dice la palabra rezar en hebreo. El verbo rezar en hebreo solamente se conjuga en su forma reflexiva. Viste que hay verbos que son reflexivos. Sí. O sea, como en el castellano el verbo bañarse. Yo me baño. El me lo transforma en reflexivo. Son verbos que lo haces con vos. Con el verbo rezar en hebreo solo se conjuga así. Itpael es algo reflexivo. Cuando vos lees la palabra rezar en hebreo es yo me rezo. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí cambia completamente todo. ¿Dónde? ¿A quién le tenés que pedir? ¿A dónde está la partícula divina que te va a escuchar? ¿Que te tiene que escuchar para ver a dónde tenés que llegar en el pedido?
no está en el cielo, no está en la tierra. Incluso aquellos que dicen que Dios está en todos lados, ¿viste? Dios está en todos lados. No, Dios no está en ningún lado. La tradición judía, o vos, porque esto también es interesante para los que no lo somos, los rabinos discrepan y no pasa nada, no hay un papa No, que baje ex no hay. cátedra una posición. Pero digo, ¿vos crees que la naturaleza humana es bondadosa? ¿El hombre es bueno por naturaleza? Bueno, es una gran discusión de los grandes sociólogos, ¿no es cierto?, del siglo pasado. Se acerca de si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe a lo largo de sus años, o si el hombre nace malo y la sociedad lo educa y lo forma. Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que el hombre nace bueno. Y la sociedad hace un montón de cosas. Por supuesto que el contexto es importantísimo, la realidad es importantísima, lo que nos rodea es clave. Pero como te dije, somos dos ahí adentro. No es que solo somos buenos y somos malos. Tenemos estamos cargados con esa enorme responsabilidad. Esa partícula de lo divino que habita ahí adentro, a la que describimos así simplemente como alma, nosotros tenemos la misión de hacer que esa partícula, que ese alma sea lo que gobierna dentro nuestro. Cuando lo que gobierna es el ego, entonces sale la otra parte. Pues somos buenos de nacimiento, obvio, pero también somos malos. Te lo preguntaba, obviamente, en el marco de esta nueva crisis en Medio Oriente. Digo, ¿qué pasa por la cabeza por alguien que se inmola en nombre de Dios para asesinar a un congénere? Estoy hablando de los kamikaze, las personas que lo hacen, o de alguien que propone que desaparezca un Estado. ¿Cómo resolve eso desde el lado de la bondad o la maldad? Ese es el drama y el peligro de cualquier fanatismo, ni hablar del religioso. Por fanatismos políticos hubo movimientos y guerras y gente que hizo exactamente lo mismo. Los fanatismos llevan al delirio de los seres humanos y a formar personas en donde lo que explota es justamente esa parte que está ahí adentro nuestra. Es tan difícil llegar al equilibrio del que hablábamos como poder realmente alimentar por sobre todas las cosas a esa parte nuestra que se sobrepone al mundo de complicaciones que nos propone la sociedad y la vida y lo cotidiano. Yo me niego a poner a los fanáticos, asesinos y delincuentes como paradigma de lo que es el hombre, o de lo que es la sociedad, o lo que es el mundo. Yo creo que el mundo, así como el ser humano, ha evolucionado sistemáticamente. Hay un plan para el universo y para el mundo. Si tuvo un comienzo, es que tiene un fin. Un fin en el sentido del sentido de las cosas, tanto para el hombre como para el mundo. Un periodista que vino de Israel, yo le preguntaba, viendo esto, ¿se puede decir que la historia progresa o que la historia genera progreso? Y me dijo, sin la menor duda. Vivimos mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos, y nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. Yo decía, ahora, respecto de el deseo de destruir al otro, pareciera como que estamos en el clímax. El hombre nunca ha creado tanto para poder generar su propia destrucción. Sí, pero. Sí, pero. Comparado con cualquier otro tiempo de la historia de la humanidad, ya tendría que haber desaparecido la civilización con la cantidad de armas nucleares que hay. Mira, en el año 45 fue un punto de inflexión en ese sentido. Cuando se lanzaron las bombas atómicas en Japón, fue la última vez que el ser humano, después de siglos y siglos de desarrollar su carrera armamentística, desde la piedra hasta el hierro, porque todas esas evoluciones fueron para tener armas. Claro. Desde toda su evolución armamentística,
fue la primera vez que nunca más volvió a usar todo el poder armamentístico que logró. Nunca más. Y eso tiene que ver con... es horrible solamente pensar la cantidad de armas nucleares y todo ese mundo, ¿no es cierto?, que existe. Y eso creo que es porque estamos en un mundo que ha crecido como civilización, en un mundo en donde hoy la cantidad de organizaciones no gubernamentales que defienden todo tipo de derechos, a todo tipo de minorías, a todo tipo de faltas, especialmente en Occidente, por supuesto, pero que se ha derramado en todo el mundo, es único. Nosotros hablamos como naturalmente de la democracia, de la igualdad entre las personas, de los derechos a diferentes minorías. Lo vemos casi como naturalmente, pero esto tiene media hora. Media hora. Hace 30 años nos hablaba de esto. 50 años. Imagínate hace 100, no te hablo de 2000. En ese sentido yo soy un convencido de que el ser humano solamente ha crecido. Hasta hace nada, todos los pueblos vivían 6 meses de lo que cosechaban y nosotros 6 meses de la guerra que le declaraban al vecino al lado para sacarle todo lo poco que había cosechado también. Para eso hay que leerlo. Yuval Harari lo describe fantásticamente. Las tres grandes cosas por las que el ser humano murió durante todo el periodo de la humanidad, durante todo este tiempo. Hablamos de estadística, la mayor cantidad de muertes de personas fueron por 3 cosas históricamente. Por hambrunas, desaparecieron sociedades enteras por hambre. Europa hubo momentos que perdió entre el 25 y el 30% de su población por hambre. Eso no sucede más. Hay hambre en el mundo, sí, pero sociedades enteras que mueren de hambre no hay. Gracias a una cantidad de sostén que existe en el mundo. Falta un montón. Estoy hablando de estadística de muerte en el mundo. Yuval Harari. Lo segundo fue por epidemias. Se arrasó, las epidemias, distintas epidemias, arrasaron países enteros. Lo vimos en la última epidemia. Sigue existiendo las epidemias, pero está claro que estadísticamente está controlado. Y las guerras. Fue lo que más muertes causaron en el mundo históricamente. Eso ya no pasa. Hay guerras. Pero lo que más causa muerte hoy en el mundo es la mala alimentación y el tabaco o los accidentes de tránsito. Digo, hay un montón de cosas para resolver. Pero en el último siglo el hombre logró superar los 3 grandes dramas por los que la mayoría de las personas morían en la antigüedad. ¿Qué te pasó cuando pisaste Israel después del 7 de octubre? Mira, yo te conté la otra vez. Yo tengo la bendición de haber viajado muchas veces a Israel al llevar delegaciones y por cuestiones de estudio, para estudiar, etc. Pero esta vez fue algo tan desolador. Porque ir a Israel es... aquellos que no conocen, cuando tienen la oportunidad de visitar, uno ve un país tan increíblemente floreciente. Todos los días hay sol. Es algo impactante lo que ha sucedido en ese lugar. En el medio del desierto, las ciudades y la sociedad que se ha creado. Es algo realmente impactante, pero impactante. Ahora, cuando tuve la oportunidad de viajar, que fue unos días después de nuestro último encuentro, fue, no sé si 20 días, no recuerdo, después del 7 de octubre, un mes después, el país estaba gris, la gente estaba gris, la tristeza marcada en el rostro de todos. Hay una imagen que, bueno, tuve la oportunidad de ir a visitar a chicos, no quiero decir en el estado que estaban, que sobrevivieron al recital, en los hospitales. Participé de entierros, participé de encuentros con familiares que todavía al día de hoy tienen secuestrados a sus hijos. Son muchas las imágenes que me vienen a la cabeza.
fuimos al sur, a donde sucedió la tragedia. Y recuerdo una imagen, cuando fuimos a un hospital a visitar enfermos, uno de los hospitales de primerísimo nivel de Israel. En una cama había un padre con su hijo y le estaba poniendo la kipá al hijo, que apenas no se podía mover, y le estaba poniendo los tefilín. Miren que nosotros todas las mañanas nos ponemos los tefilín, son unas cintas con unos textos sagrados que los ponemos cerca del corazón y en la mente para poder unir lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Todas las mañanas lo hacemos. Y el padre se lo estaba poniendo para darle fuerza a su hijo. Y en la cama de al lado había una familia palestina con su hijo también, al que el Estado de Israel y el hospital en el corazón de Jerusalén estaban atendiendo, uno al lado del otro. Y la imagen era tan potente, ¿no? Como todos somos criaturas tan limitadas y con necesidad del otro. Estaban uno al lado del otro en la misma cama, en el mismo lugar. Y nosotros fuimos a acompañar al papá que estaba con el hijo a darle una bendición para que se cure. Estaba con un gran amigo mío, también rabino. Y fuimos obviamente al lado también, a la cama de la familia palestina. Y les preguntamos si nos permitían hacer una bendición a su hijo. Y nos dijeron, sí, claro que sí. Y nos pusimos a rezar juntos. Me guardo esa imagen, esperando que algún día todos podamos rezar juntos, para nosotros ahí adentro. Rezar, sí. Y ver cómo podemos lograr finalmente el gran sentido de este mundo, ¿no? Es una pregunta muy infantil que suelo hacerle a los religiosos, y no me importa resultar infantil. ¿Por qué, si Dios existe, permite esta atrocidad? Tendríamos que volver otra vez a continuar, pero vamos a necesitar varias charlas para llegar a la definición de Dios. Venga. Como te dije, hay muchos que dicen que Dios está en todos lados, y no, Dios no está en ningún lado, no es la mesa. Si Dios fuese el vaso ese con agua, sería como limitarlo a algo material, no es la materia, Dios. Pero tampoco es la espiritualidad. No es lo que vemos ni lo que no vemos. Está más allá de este plano, más allá del tiempo y más allá del espacio. Los místicos definen a Dios como el Ein Sof. Ein Sof, la nada infinita. Ein. El Ein es la nada, es el vacío absoluto. El vacío. Pasa que muchas veces nosotros pensamos que el vacío no es nada. Y el vacío es la fuente de todo. Vos fíjate, el número 0. El 0, nosotros pensamos que no es nada. Pero te vas a acordar de matemáticas. 0 es x más x menos x. ¿Te acuerdas? Más x menos x, 0. ¿Cuánto vale x? Todos los números posibles. Todos los positivos y todos los negativos posibles. El 0 es la fuente de todo. Los griegos decían que nada puede generarse de la nada. La tradición judía entiende que el mundo se crea de la nada. O sea, la nada es el origen de todo, el vacío. No es que tenemos que encontrar a Dios en las cosas que vemos, sino en los instantes de vacío que a veces tenemos o que podemos generar. Lo podemos generar aprendiendo a rezar. O a veces vienen solos, cuando uno se siente vacío, sin nada. Esas son llaves de oportunidad para descubrir de qué manera conectarse. Dios no permite que estas cosas pasen, Dios no juega en este plano. Sería quitarle la responsabilidad a una banda de asesinos radicales, completamente fanatizados, sin ningún sentido de humanidad y que perdieron por completo la posibilidad de encontrar ahí adentro la chispa divina que también tienen. Completamente desconectados de la fuente. Sería quitarles la responsabilidad de la barbarie y la tragedia que hicieron. Dios no está en ese lugar. Sí, me quedo con esto. Si es gente fanática, radicalizada, inhumana,
¿Hay alguna expectativa? No digo esperanza, viste que yo tengo como una crisis con la palabra esperanza. Me parece que tiene demasiada buena prensa. Pues la esperanza es una cosa como ajena. Tengo Claro. esperanza de... No, yo creo un poco más en la expectativa, que es la consecuencia del esfuerzo propio, del mover uno hacia adelante. Pero bueno, es una digresión. Digo, frente a estos inhumanos fanáticos, ¿hay alguna expectativa de que esto pueda transformarse en paz? Acuerdo con lo que decís de la esperanza, pero jamás la perdería. El himno del Estado de Israel se llama Hatikva, la esperanza. Si hubiésemos perdido la esperanza en que lo imposible puede ser verdad, yo creo que el pueblo judío no estaría acá. Ni el Estado de Israel sería una realidad. Era imposible. Mirá. Ahora viene Pesaj, la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj celebra que lo imposible se puede alcanzar. Salir de Egipto era imposible. No había posibilidad. Ganarle al faraón era el máximo líder de la tierra. No había posibilidad. Imposible. A veces pensamos que lo que tenemos enfrente es inviable, imposible y perdemos toda esperanza o expectativa, lo que quieras de lograrlo. Vamos a celebrar que hace 3.300 años este pequeñísimo pueblo sigue confiando en que las cosas pueden mejorar. Yo estoy convencido de que sí. Si lo ves, también en una perspectiva histórica, la cantidad de naciones y estados árabes que no se metieron en todo esto y que apoyaron incluso en la manera en que pueden toda esta situación es milagrosa. Es milagrosa. Yo estoy convencido que la humanidad, así como fue creciendo, va a seguir creciendo para lograr el equilibrio y entre todos volver, como al principio, a ser uno. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 80.000 pesos sin competencia. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Es una complicación esta hermosa charla porque una de las preguntas a las tradicionales que yo uso para cerrar el programa las he respondido a lo largo de todo el tiempo porque suelo preguntar quién es Dios. Estuvimos hablando un rato. Mira, te voy a dar una definición, quizá un nombre que a mí me gusta, o como yo me conecto. Aparte, como dijimos antes, el judaísmo es también profundamente diverso dentro del judaísmo. Así que no me animaría a decir qué es Dios para el judaísmo. Eso es muy importante. Cuando entrevistes a un rabino, apenas te diga, el judaísmo dice esto, sobre cualquier tema, cortá la entrevista. Porque el judaísmo dice... No es. Es tan diverso como la humanidad en sí misma. Yo te voy a hablar de mí. Hay uno de los tantos nombres de Dios, como te dije, yo la palabra Dios no la uso, trato de no usar. Es más fácil para lo cotidiano, pero no la uso porque no creo en lo que representa. Inmediatamente me lleva al Señor de barba, que es el Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu, la traducción es el sagrado, en hebreo. Pero muchas veces es el sagrado, pero también se puede leer como lo sagrado. Por eso sería muy complejo, pero para entender a veces qué quiere decir la palabra hebrea, hay que ver la traducción al arameo de esa palabra. Y en la traducción del arameo es bien claro que Kadosh Baruj Hu no es el sagrado, sino directamente lo sagrado. Kudsha Berihu. Kudsha en arameo es lo sagrado. Que eso me gusta más, porque si uno piensa en el sagrado, ya me vuelve otra vez al Señor de la barba. Lo sagrado. Lo sagrado es lo distinto, lo diferente. Nosotros estamos llamados a hacer que lo que nos rodea pueda tener distinciones sagradas. Podemos hacer sagrado un momento.
podemos hacer sagrada a una persona. Sabes que en el casamiento judío se llama kiddushin, lo sagrado. Uno consagra a la persona. Puedes hacer sagrado algo, sagrado un tiempo, sagrado a una persona, un vínculo. Lo sagrado, así lo defino o lo llamo. Y nosotros estamos llamados a ver de qué maneras y en qué momentos podemos conectarnos con eso que es sagrado, que es lo sagrado. Hay una partícula ahí adentro, como te dije, que si uno se aprende a rezar, puede intentar, al generar un vacío, conectarse con eso sagrado que hay adentro de uno. Y ver si puede alimentar de construir cosas sagradas alrededor, en un vínculo con un hijo, en un vínculo con un padre, con un amor, con la sociedad, con una misión, con un sentido para la vida. Asumo que no cambiaste de idea, pero nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos, te conté algo la vez pasada, obviamente no me voy a acordar lo que te dije, pero te voy a decir algo. Mirá, desde el cielo nos regalan regalos, que son almas, y nos dicen, es para vos, es para que lo disfrutes, para que te rías y para que llores, para que juegues, para que entiendas, para que acompañes, para que crezcas, para que aprendas, para que ames, es para vos. Pero tenés que saber una cosa, no va a ser para siempre. Ahora, si aprendés a amarlo bien, entonces va a ser tuyo para siempre. El tema es que nosotros con la muerte tenemos que pensar esto porque lo que pasa con la muerte te puedo decir claramente qué es lo que nos pasa a nosotros, que nos quedamos. Alguien parte y quedamos partidos. Nuestras partes vuelven a separarse más todavía. Ahora, cuando alguien parte, lo que uno se tiene que preguntar es, si acaso sabiendo de antemano que ese regalo que te dieron no va a ser para siempre, sabiendo de antemano, te lo dicen, lo que uno se tiene que preguntar, si acaso estaría dispuesto a no recibir el regalo. Al poder responder esa pregunta con altura, yo te voy a decir qué es lo que pasa después de la muerte aquí en la tierra. Uno puede seguir vivo. ¿Cómo? De manera diferente. Si logró que esa chispa de lo divino se traslade místicamente al alma y al corazón de otras personas, porque pudo aprender a amar bien y hacer cosas en esta tierra sagradas, atraer lo sagrado a la tierra. Entonces, esa persona que vivió ese regalo tiene que trabajar por buscar cuál fue el sentido y el para qué esa persona vino a la tierra. ¿Cuál fue la misión que vino a traer? Quizá, ¿cuál fue el valor, la generosidad, la construcción de una familia, su humor, su compromiso? Cada uno sabe. Y en ese momento, escucha, y en ese momento uno puede hacer dos cosas. Uno es guardarlo en el corazón, que es muy hermoso. Pero puede hacer algo superior a eso, que es llevar ese valor de esa persona que tiene el corazón y trasladarlo a las manos. Y seguir haciéndolo. En ese momento, quizá puede parecer que son tus manos, pero en realidad es esa otra persona que sigue viviendo ya no en vos, sino a través tuyo. Yo creo que esas cosas pasan después de la muerte. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Del mío. Es una buena pregunta porque la vida tiene sentido, pero cada uno tiene el propio. Y en lo personal, te voy a dar dos respuestas. En lo personal me contentaría con que haya alguna persona, que pueda decir mañana que algo que hice o que dije le haya cambiado a él su vida y haya encontrado su propio sentido. Pero de todas formas creo que algo importante cuando uno busca el sentido es que nunca dejar de buscar ese sentido. No creer que uno ya lo encontró, sino ser un eterno buscador de sentido. Me gustó verte como siempre. Nos tendremos que volver a alegría. encontrar para seguir haciéndolo. Y shalom. Cuando quieras. Nunca más que shalom. Total. Gracias. Gracias a vos.